Hoy vamos a hablar de algo que nos recuerda al efecto mariposa. Algo tan pequeño como una gota de agua, el descuido de una pequeña gota de agua puede desencadenar un gran problema ecológico, una verdadera tragedia. De ello hablaremos a continuación aquí en La Oveja Eléctrica en Canal 22. Bienvenidos a la Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde hoy hablaremos de un problema ecológico y vital de gran dimensión que se puede condensar en tan solo una gota de agua. ¿La cuidamos o la desconsideramos? Exacto, mi querido Pepe. Ese es el tema que hoy vamos a subrayar. El problema de cómo gota a gota estamos comprometiendo la capacidad de suministrar agua en el Gran Valle Central de México. Pepe Gordon conversa con el investigador mexicano Óscar Álvarez Macotela, doctor en Desarrollo Internacional por la Universidad de East Anglia en Inglaterra. Sus estudios más recientes fueron impulsados por la Academia Británica para las Humanidades y Ciencias Sociales. Estos se realizaron con la colaboración entre su institución académica, la Universidad Nacional Autónoma de México, y la ONG Conservation International México. Se centran en el problema del agua en el Valle de México y su impacto social, económico y ambiental. Pues querido Óscar Álvarez, bienvenido aquí a este espacio de La Oveja Eléctrica. Pepe, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar en esta ocasión contigo. Muchas gracias. Y pues para hablar de un tema que es difícil, que apareció alguna vez en una novela de Vicente Leñero, que se llamaba La Gota de Agua, una pequeña gotita que nos empieza a faltar y que empieza a tener consecuencias urbanas terribles, pero que realmente responde a todo un problema de ecosistema hidráulico. Hablemos de eso que tú estás estudiando precisamente en torno al Valle de México y a la posibilidad terrible de que en el 2050 nos falte esa gota de agua. Claro, pues Pepe, me gusta mucho esto que has mencionado de la gota de agua porque al final cada gota cuenta y si el enfoque no fuera en el caso de agua, sino por ejemplo en petróleo, si perdiéramos la capacidad de utilizar el recurso de petróleo, probablemente podríamos seguir viviendo. Si perdemos la capacidad para suministrar de agua a las personas, esa no es la misma situación, ¿no? Entonces a veces parece que estamos más preocupados por el petróleo que por el recurso tan importante como el agua. Y efectivamente, como planteas, Pepe, pues es un problema complicado porque implica una participación de diferentes elementos sistémicos que se entrelazan, ¿no? Y a veces ahí es donde puede estar parte del reto para cómo avanzar en esto. En el caso de la Ciudad de México, o de la población que hay en el Gran Valle Central de México, en esta cuenca, gran cuenca hídrica, el problema podría simplificarse más o menos así. Hay un déficit creciente entre la recarga de los mantos acuíferos respecto de lo que se extrae de esos mantos acuíferos. Y el gran problema es la capacidad que se va perdiendo o que se va viendo muy comprometida para poder suministrar de agua a esta población, que estamos hablando de alrededor de 30 millones de personas, dependiendo de exactamente en dónde se consideren los límites. Esta área, la Ciudad de México, se considera, está catalogada como una megaciudad, y estas megalópolis se entienden como aquellas ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. En el caso, no es estrictamente, reitero, de la Ciudad de México, estrictamente hablando, sino de esta zona que comparte el mismo ecosistema de la cuenca hídrica. Estamos hablando de casi lo equivalente a 3 veces una megalópolis. Entonces, pues eso también lleva a que se maximiza la complejidad para atender, entre otros problemas, el reto de cómo satisfacer
en el largo plazo la necesidad de suministro de agua, ¿no? Y si lo hablamos en términos de contexto histórico, pues bueno, nos encontramos con antecedentes interesantes de que esto alguna vez fue llamado la región más transparente y que en términos de agua no estábamos hablando de la dimensión de lo que vemos el día de hoy. Claro, si nos remontamos a lo que pareciera ser, según la perspectiva, una realidad muy lejana, estamos hablando de 5 siglos aproximadamente, pues tenemos esta situación de unos grandes recursos hídricos en esta zona, y no solo era la gran abundancia del recurso, sino un recurso limpio, ¿no? Y en relativamente poco tiempo, a algunos les puede parecer que 5 siglos son muchos, pero en ese tiempo la transformación ha sido tremendamente en muchas áreas, ¿no? No solo en el tema del agua, pero en cómo todo el ecosistema ha sido afectado, ¿no? Desde una pérdida muy importante de vegetación, desde una pérdida de la capacidad de absorción de los suelos y desde luego pues, la contaminación que ha ido sufriendo el recurso hídrico, ¿no? A veces esa contaminación no la vemos, pero ahí está. Y esas cosas intangibles o que no son tan visibles nos lleva a que a veces no pensemos que el problema es tan grave como está ocurriendo, ¿no? Corazón que no ve, corazón que no siente. Eso no tan solo ocurre de cara a los gases invisibles que incrementan el calentamiento global, como nos alerta el premio Nobel mexicano Mario Molina, sino también en todo el sistema que incide en la pérdida de nuestros recursos hídricos limpios y cristalinos. Seguiremos conversando sobre este importante tema, pero antes vamos con nuestra querida compañera Aura López, que nos invita a ver hasta dónde llega el desarrollo de la inteligencia y la tecnología, hasta dónde nos puede llevar. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que el día de hoy el tema ha sido precisamente el problema del agua, pero tú nos tienes una especie de reportaje que nos plantea una solución posible. Un rayito de luz justo para ese tema y también que tiene que ver con la tecnología de la que les quiero platicar. Fíjate que el video que estamos viendo es sobre una comunidad que vive en Kenia, que obviamente ha tenido problemas de escasez de agua y el agua que está ahí es muy salada, está contaminada y tiene muchos parásitos. Lo que pasó es que una organización sin fines de lucro decidió establecer en ese lugar unas granjas solares para poder quitarle la sal al agua. Y de ahí tienen un sistema especial que va haciendo que, en este caso son 2 bombas, que cuando el agua salada está dentro de la máquina, las bombas van filtrando a través de un sistema que tiene y esto produce que el agua sea potable y logra producir unos 20 galones que son como 75,000 litros de agua al día, lo que le va dando pues mejor calidad a las comunidades que están en desarrollo. Oye, pues es en verdad un rayito de luz que precisamente permite enfrentar este terrible problema que tenemos con el agua. Así es, Pepe. Como siempre, agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando sobre un problema de gran dimensión que se expresa en una gota de agua con la pérdida gota a gota de un recurso vital. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre lo que gira alrededor de una gota de agua pura y cristalina, un recurso que al perderse lleva a una tragedia ecológica de gran dimensión. Cuando nos falta el agua en el Valle de México, acudimos a otros sistemas como el Cutzamala para tratar de resolver nuestros problemas, pero esto genera desequilibrios en otras zonas y valles de nuestro país. El descuido del agua, las fugas de agua, tienen efectos que van más allá de lo que aparentemente pensamos que es nada. De ello, conversa Pepe Gordo con el experto mexicano Óscar Álvarez Macotela. Y otro problema grave es la fuga de agua. Claro. ¿Cuánto desperdiciamos de agua que sí está ahí y que simple y sencillamente, digamos que esto no es huachicol, porque no estamos hablando de que alguien está tratando de extraer el agua,
pero que simple y sencillamente no la aprovechamos, se nos va de las manos. Eso es muy cierto, Pepe. Creo que hace falta mucha mayor información para poder entender cuánta agua realmente estamos consumiendo, cuánta agua necesitamos consumir y cuánta agua la estamos desperdiciando por diferentes medios. En algunos casos porque en el sistema de distribución del agua hay algunas pérdidas, hay alguna serie de fugas. Por diversas razones el agua no es tan eficientemente canalizada, distribuida y controlada en su uso. Y efectivamente, en números muy generales, la cantidad de agua que se tiene estimada que se pierde por diferentes fugas, no necesariamente es un hoyo en una tubería vieja. No. Estamos hablando de un 35% aproximadamente, 35% de agua que venía limpia y que ya nunca llega a utilizarse, que se pierde y que muchas veces esa agua se termina mezclando con aguas negras y bueno, es un agua que estaba limpia y que ahora está contaminada y nunca fue utilizada. Y esa cantidad, un 30 y tantos %, es muy cercana a la cantidad de agua que se obtiene del sistema Cutzamala y del sistema de Chapala, el río Lerma. Toda esa agua que se trae hacia la Ciudad de México podría, digamos, estoy simplificando mucho, pero podría prescindirse de esa agua si pudiéramos evitar otras formas de desperdicio de nuestros recursos hídricos, ¿no? Y todo esto implica investigaciones que hacen conjuntamente con la UNAM y donde también empiezan a examinar las mejores prácticas o intervenciones que se han llevado a cabo en otros lugares del planeta. Háblanos de algunas de ellas, sobre todo en Sudáfrica, ¿no? Claro, el caso de Sudáfrica es muy interesante. Sí, efectivamente, pues hay un gran interés en este tipo de investigaciones porque los problemas son muy comunes a muchas otras ciudades y algunas sus retos son similares o más o menos cercanos a los que tiene México. Entonces, en diferentes países hay el interés de saber qué está ocurriendo acá, cómo se están resolviendo los diferentes problemas y de nosotros entender cómo lo hacen en otras partes. El caso de Sudáfrica es muy interesante, en Ciudad del Cabo específicamente. Tenían una situación sumamente grave de falta de agua y establecieron un programa de concientizar a la gente de reducir de una manera sustancial su consumo ordinario, sin dejar de hacer uso del agua. Pues ahí tenemos el caso de Sudáfrica, en donde Ciudad del Cabo es un referente de cómo podemos actuar para combatir los problemas de agua. Cuando en Sudáfrica se entendió que en una fecha cercana iba a ser inviable tener agua si no se cambiaba lo que estaban haciendo, lograron en corto tiempo una transformación en el comportamiento de la demanda de agua. Después del corte seguiremos conversando sobre este importante tema de la cultura del agua que debemos desarrollar. Pero antes, vamos con nuestro hacker de cabecera, el físico Manuel López Michelone, a la sección Aguas con el Hacker. Pues querido doctor Morza, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y para reflexionar de un tema muy interesante, la investigación basada en la curiosidad. ¿Por qué hemos perdido ese asombro del niño por tratar de descubrir cómo funcionan las cosas? Sí, Pepe, fíjate que en informática, en la programación, se deja una tarea a los estudiantes muchas veces, de los primeros semestres, que es hacer unos ojitos, que son dos circulitos así, con adentro unos más chiquitos, que se muevan siguiendo la trayectoria del ratón. Yo muevo el ratón y los ojos se mueven para la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, dependiendo de dónde esté el ratón, ¿no? Y cuando se acerca a los ojitos, se hace visco. Pero ¿cuál es su utilidad práctica en términos reales? Pues es nula, no sirve para nada. O sea, es la mera curiosidad de saber cómo se hace algo, sin importar si tiene sentido o no. O sea, si sirve para algo. Porque además luego esa curiosidad sí rebota en que tiene efectos prácticos que ni siquiera habías pensado. Exactamente. Una vez Faraday le muestra a la reina de Inglaterra, le muestra cómo a través de un cable
pasa electricidad y se genera un campo magnético inducido. Le preguntó la reina, ¿y para qué sirve saber eso? Y Faraday contestó, ¿para qué sirve un niño chiquito? Hay otra versión que dice que no sabemos para qué sirve, pero ustedes van a cobrar impuestos seguramente por eso, ¿no? Se dice que es apócrifa. Esa es apócrifa, ¿no? Pero es cierto, o sea, ¿por qué tenemos que perder la curiosidad de hacerlo? Para ver qué pasa, sin importar si hay alguna aplicación. Y bueno, de eso se trata precisamente la mirada de la oveja eléctrica y de la morsa eléctrica aquí en este espacio. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, querido Morsa. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando sobre un problema del pequeño tamaño de una gota de agua que, sin embargo, tiene grandes dimensiones ecológicas. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde estamos hablando del problema de la falta de agua. La fuga de agua que empieza con una pequeña gota que, si no cuidamos, se vuelve de grandes dimensiones. Justamente el problema es que pensamos a corto plazo y nos encontramos encerrados en una especie de caja en donde no apreciamos nuestra conexión con los sistemas que nos rodean y el efecto que tenemos en ellos. No nos vemos como un todo en donde nos afectamos los unos a los otros. De ello, conversa el investigador Óscar Álvarez Macotela con Pepe Gordon. Es que ese es el problema. Cuando abrimos ahorita la llave, sale el agua y entonces no nos damos cuenta del problema. Como en una gran área de las ciudades, estamos habituados a que eso ocurre. Abro la llave y sale el agua y no tengo la duda de que eso va a ocurrir. Pero estamos asumiendo demasiado, porque incluso en estas grandes ciudades, con esas capacidades de captar agua incluso de otros lados, hay grandes sectores de la población que no necesariamente tienen todos los días esa posibilidad de abrir el agua y que tienen que encontrar otros medios, incluso a nivel privado, de comprar su agua para consumo ordinario para cocinar, para beber, etcétera, ¿no? Entonces, eso lleva también a poner atención en el caso de las comunidades que están precisamente en estas zonas de arriba, en las zonas montañosas donde cae el agua y se empiezan a llenar los mantos acuíferos, que son los que fundamentalmente alrededor de un 70% proveen de agua a la gran área de la Ciudad de México. Muchas poblaciones en estas zonas carecen de acceso a esa oportunidad de abrir la llave y tener el agua, ¿no? Es un poco paradójico, es muy triste que en los lugares donde cae el agua la población no tenga el acceso adecuado, el acceso suficiente al propio recurso, ¿no? Y eso pues genera de nuevo para mí una necesidad de visualizar el asunto como un problema sistémico en donde todos tenemos que participar y colaborar de muy diferentes maneras, ¿no? Lo planteas bien, estamos hablando del aspecto de la pesadilla que se puede generar precisamente ante la ausencia de algo que es tan vital como el agua. Pero la pregunta es, desde el lado de la ciencia, desde el lado del trabajo multidisciplinario, ¿qué es lo que te da esperanza? Me da esperanza ver a mucha gente, hay muchos investigadores que están a nivel mundial trabajando en el tema. Me da mucha esperanza ver que hay una actitud en general colaborativa de la gente que está en estas comunidades de arriba para unirse, facilitar a los investigadores el conocimiento de los detalles específicos de cuál es la situación y cómo se están dando estos fenómenos. Y esa oportunidad de la interacción con la gente que está en las zonas de captación especialmente, me parece que es algo que abre una buena oportunidad. La mayor capacidad también de que equipos de investigación de manera internacional compartan sus recursos para desarrollar nuevas investigaciones y que se pueda aprovechar esas experiencias que hay a nivel internacional. Y ahí, por ejemplo, no quisiera dejar de mencionar los grandes esfuerzos que a nivel de Naciones Unidas, a través de UNESCO, se están haciendo para empujar todo esto y que sea mucho más conocido por la gente, los diferentes esfuerzos que se hacen y las diferentes rutas
a posibles soluciones, ¿no? Al final, un problema sustancial que encontramos es el de la falta de cooperación, a veces involuntaria, a veces así se plantea, una falta de cooperación entre diferentes personas, comunidades, países, que compartiendo los mismos recursos geográficos por razón de geografía, no estamos entendiéndonos en ese sentido de ecosistema que nos obliga a, en beneficio propio, colaborar con el vecino, ¿no? Ahí es donde creo que hay un gran problema, pero en donde me siento optimista de ver muchos esfuerzos en diferentes escalas internacionales, nacionales y regionales que están comenzando a atender el tema y que están de alguna forma despertando una nueva visión de cuál es la situación y de la complejidad y de cómo abordar esa complejidad, ¿no? Para salir de la caja y apreciar también la belleza y la importancia de lo que quiere decir una simple gota de agua. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Un placer estar contigo, 22. Muchas gracias. Se trata de pensar fuera de la caja. Decía José Emilio Pacheco que la gota de agua es un modelo de concisión. Todo el universo está encerrado en un punto de agua. Esa gota está llena de vida. Si podemos vernos como un todo, si podemos ver el esplendor de la gota de agua que nos abraza, la gota dentro y fuera de la gota, podremos apreciar cómo en el cuidado y protección de esa diminuta gota de agua se cifra la esperanza de resolver un problema ecológico y vital de gran dimensión. Pasamos ahora a una sección en la que ejercitamos nuestra mirada en la belleza que descubre la ciencia dentro de la naturaleza con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam, qué gusto encontrar los ojitos de la mosquita eléctrica. Los ojos de la mosca en la oveja. Oye, Pepe, pues para unirme al tema que hemos estado viendo el día de hoy aquí en La Oveja, preparé una cápsula, digamos, más lírica, con un trabajo formidable de Selma Ancira. Ella es traductora del griego y del ruso, pero también es una excelente fotógrafa. Irán acompañadas con unos fragmentos hermosísimos de Coral Bracho sobre estas imágenes que tienen como este perfil no siempre realista, sino abstracto del agua, que también lo da. Y que fluye en el lenguaje de la palabra. Estas imágenes del mar son producto del paciente trabajo de Selma Ancira desde la óptica de quien busca ver algo distinto en un reino conocido. Para acompañar esta belleza, fragmentos discontinuos de Agua lúbrica de la poeta mexicana Coral Bracho. Agua de medusas, agua láctea, sinuosa, agua de bordes lúbricos, espesura vidriante, delicuescencia entre contornos deleitosos, agua suntuosa, de involución, de languidez, en densidades plácidas, agua sedosa y plumbia en opacidad, en peso, mercurial, agua en vilo, agua lenta, el alga acuática de los brillos, en las ubres del gozo, el alga, el hálito de su cima, agua blanda, lustrosa, agua sin huella, densa, mercurial, su blancura acerada, su dilución en alzamientos de grafito, en despuntar de lisa, hurtante, suave, agua viva. Agua láctea en los versos de Coral Bracho, recordados por nuestra querida Miriam Moscona, aquí en La Oveja Eléctrica. Y ahora nos vamos fluidamente a los cantos cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, fíjate que es muy interesante lo que está pasando hoy en día cuando necesitamos más que nunca el pensamiento crítico, la capacidad de la ciencia para transformar las cosas. Y bueno, en este contexto, tú nos traes un estreno, ¿no? Sí, bueno, un estreno y una pregunta, porque yo no sé si se la han hecho ustedes. ¿Tú te acuerdas cuándo estrenaste Tu Cerebro? Sí. ¿Recuerdas el momento exacto? ¿Cuándo fue? Fíjate que estaba viendo
una historieta y de repente me di cuenta que yo podía unir las letras y empezar a leer. Ah, qué padre. Eso tiene mérito porque tú solito te diste cuenta. A mí me lo trajeron los Reyes. Y cuando abrí mi cerebro, lo primero que pasó es que empecé a dudar de ellos mismos, de los que me dieron el regalo, y empecé a cuestionarlo todo. Y por eso hice esta canción, para que los que no lo han estrenado, es más, hay gente que no sabe ni que trae uno ya. O sea, es como los teléfonos, ya traen una pila integrada. Bueno, los humanos ya traemos un cerebro integrado. Hay que usarlo. Existe la certeza, y yo solo celebro, de que en la cabeza tenemos un cerebro. Algunos no lo saben y no lo han estrenado, por eso les aviso, tal vez ya se ha oxidado. Y aunque muchos prefieren dejarse borreguear, es mucho más bonito que uno pueda pensar. Y aunque muchos prefieren que otros piensen por ellos, nuestra cabeza tiene mucho más que cabellos. Estrena tu cerebro. Gran estreno Yeah. hoy en La Oveja Eléctrica y siempre hay que estrenar. Hay que estrenar, sí. Bueno, a veces hay que planchar también el cerebro para que se desarrugue un poco. Ya viene arrugadito natural, no lo van a planchar recién estrenado porque pues, arruinamos ahí muchas cosas. Y si lo tenemos de verdad estrenado y en actividad, vamos a tener el pensamiento crítico que es tan necesario como nunca hoy en nuestra sociedad. Y podremos seguir viendo y disfrutando La Oveja Eléctrica.